Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This Motion. Comenzamos. Bueno, y en el día de hoy, ¿qué traemos? Pues en el día de hoy nos ponemos las gafas del baloncesto, nos ponemos las gafas del básquetbol, como dirían en Memorias de un tambor, y a su vez vamos a retrotraernos un poco, vamos a tirar de throwback moment, vamos a tirar de videoteca porque nos vamos al pasado. Nos vamos al pasado para visualizar un partidazo que enfrentó a los San Antonio Spurs de Tony Parker, Tim Duncan, Ginobili, Brent Barry, Michael Finley y compañía contra los Phoenix Suns de los poderosos Steve Nash, Amar'e Stoudemire, Shaquille O'Neal, Boris Dio, Grant Hill. En este caso, básicamente lo que os traigo es el primer enfrentamiento de la primera ronda de playoff de la NBA. Para aquellos que estéis menos familiarizados con el asunto, la NBA se divide de la siguiente forma. Una temporada regular que consta de 82 partidos en los que enfrenta a 30 equipos entre sí. 30 equipos que pertenecen a dos conferencias, la conferencia este y la conferencia oeste de la NBA. Y los 8 mejores equipos de cada conferencia se enfrentan en los playoffs de la NBA. Una serie de eliminatorias hasta que al final solo queden 2 equipos y sería básicamente una especie de formato Champions League, con la diferencia de que la Champions League, cada vez que hay un enfrentamiento, una eliminatoria, se juegan a partidos de ida y vuelta. En este caso, cada ronda de playoff es al mejor de 7 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que gane 4 puede ser un 4-0, puede ser un 4-2, pero al fin y al cabo el que gane 4 pasa a la siguiente eliminatoria. Entonces, básicamente, ¿cómo llegaban ambos equipos a esta eliminatoria? De la conferencia oeste, porque ambos pertenecen a la conferencia oeste, a esta eliminatoria San Antonio Spurs llegaba tercero de su conferencia y Phoenix Suns sexto de su conferencia. Se viene partidazo, así que no me enrollo más, vamos al lío. Partido presentado por House of Highlights 2008 en la cancha de San Antonio. Gracias a ellos tenemos este recopilatorio, por lo tanto os dejaré su canal en la descripción. Y primera posición se la lleva Phoenix. Por cierto, quería recalcar que este partido es principalmente un condensado de las mejores jugadas, principalmente centrado en las figuras de Tony Parker y de Steve Nash, los bases de ambos equipos, ¿ok? Básicamente es un recopilatorio que han hecho de las mejores jugadas, por lo tanto de vez en cuando veréis saltos en el tiempo, pero bueno, claro, si no, comentar un partido completo serían 48 minutos solo de tiempo de juego, más las fueras, más las prórrogas. Steve Nash se la deja a Stoudemire y Stoudemire, ¡boom! Shakalaka, sí señor, qué bien se entendían estos dos jugadores, qué bien se entendían. Tony Parker, bandejita en la cara de Skinner. Y por cierto, menudos dos bases. Tony Parker y Steve Nash, menudas dos bestias de este deporte. Tony Parker se la deja a Brent Barry, triple. 45-36, 1:10 para el final del segundo cuarto. 9 arriba los de Phoenix. Brent Barry, que por cierto fue una vez ganador del concurso de mates. Step back de Nash, qué bonito lo hace. Por cierto, antes ha habido un triple de Raja Bell. Raja Bell, un jugador al que yo había tenido bastante infravalorado para lo que después he descubierto. O sea, Raja Bell en esta ronda promedió un 65% de los tiros de 3, convirtió 13 triples de los 20 intentados y se hizo unos numeritos bastante aceptables con 13 puntos, 5 rebotes. Menudo alip que se acaba de marcar Steve Nash para Amar'e Stoudemire. 13 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, por lo tanto, para no ser uno de los jugadores más importantes del equipo, está bastante bien. Triple de Olala Parker. 60-55, 6 minutos para que acabe el tercer cuarto. La tiene Steve Nash, recibe el bloqueo de su fiel compañero Amar'e Stoudemire, pero se la deja Boris Dio, canastita de 2 en suspensión. Sí, señor. Bloqueo de Kurt Thomas, Tony Parker avanza hacia canasta. Qué eléctrico era este jugador. Por cierto, Tony Parker, 29 puntos promedió en esta serie, 29 puntos. El máximo anotador de toda la serie, Tony Parker. Avanza Air Canada Nash.
Se la deja Shaquille O'Neal. No convierte la alley-oop, pero sí el 2+1 en one. Sí, señor. Tony Parker, menuda cinta en la cara de Grant Hill y anota la canasta en suspensión. Por cierto, Grant Hill, uno de los pocos jugadores que defendió decentemente en esta ronda para Phoenix. Aquí tenemos el bueno Stevie Nash. Qué cara de concentración, de verdad, parece un halcón. Mr. Stevie Nash. Oberto, canasta en la cara de Stoudemire. Oberto, uno de los dos argentinos del equipo de San Antonio. Balón de Tim Duncan para Tony Parker. Tony Parker la saca para Michael Finley y Michael Finley, convierte el triple. Gran especialista desde la línea de larga distancia, Michael Finley. Steve Nash se la deja a Stoudemire y de nuevo convierte en la cara de Tim Duncan. Qué bestia esta pareja. Esta dupla de atacantes. Steve Nash perseguido por Olala Parker. Caracolea, está buscando su fiel y leal compañero. Stoudemire lo encuentra. Saca la falta y convierte la canasta de nuevo otro en one por parte del bueno de Amar'e Stoudemire. Manu Ginobili encuentra a Michael Finley, triplazo, empata 93, 15 segundos para el final del partido. Muy buen bloqueo indirecto de Oberto, por cierto. Estamos en la prórroga, al final se alcanzó la prórroga en este partido, 95-93. La tiene Tony Parker, la saca para Oberto. Oberto, tirito de media distancia, de nuevo convierte el bueno de Oberto. Cómo ha hecho volar Steve Nash a Tony Parker en esta jugada. Precioso. Recordemos, principalmente duelo centrado en el enfrentamiento de los dos bases, ¿ok? Tony Parker y Steve Nash. Triple del canadiense y pone el partido 5 arriba para los de Phoenix. Steve Nash espera el bloqueo de Stoudemire, de nuevo muy bien defendido por Tony Parker, pero se lo quita de encima y Amar'e Stoudemire en la cara de Kurt Thomas, que el pobre acaba barriendo el suelo como su otro compañero Tony Parker. ¡Qué dos bestias! De nuevo Steve Nash en la cara de Tony Parker. ¡Qué dos bestias, de verdad! Cada uno en su terreno, pero dos jugadores muy sobresalientes. Dos de los mejores bases que he visto en directo con diferencia. Steve Nash quizá mejor tiro exterior. Bueno, o sea, cada uno reúne una serie de requisitos, o sea, de fundamentos diferentes que no me va a dar tiempo a mencionar. Pero se podría decir que una de las cosas en las que destacaba en este momento Tony Parker, por ejemplo, en sus entradas a canasta, era brutal Tony Parker. Steve Nash tenía mejor lanzamiento exterior que Tony Parker, repartía mejor el juego. Luego, lo dicho, mencionaremos los logros de cada jugador al final del partido. 19 segundos para el final del partido, triple de Steve Nash y empata el partido a 115, 15 segundos para el final. Empate, la sube Manu Ginobili encara a Raja Bell, que no es el mejor jugador para defender a Ginobili. 6, 5, 4, Manu Ginobili encara canasta y convierte la bandeja a falta de 2 segundos para el final del partido. No le quedan tiempos muertos a Phoenix. Tiro de Steve Nash que no convierte y el partido se lo lleva San Antonio Spurs 2 arriba, 115-117. Qué buen partido, qué buena recopilación. Cómo me gusta disfrutar de estos throwback moments, de verdad. Cómo me gusta. ¿Qué más quería comentaros de esta eliminatoria? Pues que esta eliminatoria acabó con un 4-1 para los de San Antonio. Lo dicho, eliminatoria 7 partidos. En el momento en el que San Antonio gana 4 de ellos, se pasa a la siguiente eliminatoria. Una eliminatoria que enfrentó a los San Antonio Spurs contra Hornets.
la cual también ganó San Antonio, y después se enfrentaron contra los Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant, contra los cuales perdieron también, curiosamente o paradójicamente, con un 4-1 como resultado final. ¿Y qué sucedería más adelante? Pues que las finales de la NBA de ese año se enfrentarían los Ángeles Lakers de Pau Gasol, Kobe Bryant, Lamar Odom y compañía contra los Boston Celtics de Paul Pierce, Rajon Rondo, Kevin Garnett, Perkins. Me estoy dejando a Ray Allen, no sé si lo he comentado, espero haberlo hecho. Eliminatoria la cual se llevó Boston Celtics. Por cierto, vamos a repasar un momento el historial, muy rápidamente, el historial de los jugadores más destacados que se enfrentan en este partido. Por una parte tenemos a Olala Parker, ¿ok? Tenemos a Olala Parker. Olala Parker fue MVP de las finales en 2007, ha sido All-Star en 6 ocasiones, ha ganado 4 anillos, 2003, 2005, 2007 y 2014. Por otra parte tendríamos a Steve Nash, Air Canada Nash, el cual ha sido 2 veces MVP de la liga regular en las temporadas 2004, 2005 y 2005-2006, ha sido 8 veces All-Star. Desgraciadamente, que es lo que le recrimina a mucha gente, no ha ganado ningún anillo en toda su carrera, desgraciadamente. No he incluido a Marek Stoudemire en estos datos porque su apogeo, para empezar, no duró mucho y por otra parte tampoco tiene un palmarés tan reconocido. Por lo tanto, voy a hacer mención a otras 2 piececitas de este tablero de ajedrez, que sería por una parte Shaquille O'Neal, 4 anillos, un MVP de la NBA en la temporada 99-2000, 3 MVPs de las finales, 14 veces All-NBA, oro en Atlanta 1996, vamos, se nos caen las palabras, se nos cae la titulitis con este hombre. Y por otra parte tenemos a Tim Duncan, uno de los grandes no infravalorados de la NBA, pero sí podría decirse que ha sido uno de los grandes desapercibidos a nivel mediático para lo que realmente ha cosechado. Muchos de nosotros, en los cuales yo me incluyo, y mira que he sido coetáneo de este hombre, no teníamos constancia real del potencial y de los logros de este hombre, del bueno de Tim. 5 anillos de la NBA, 2 MVPs consecutivos, 3 MVPs de las finales, ha formado 15 veces parte del All-Star Game de la NBA, ha sido 15 veces All-NBA y ha sido 15 veces All-Defensive. Por lo tanto, mucho cuidadito. Y hasta aquí esta enumeración de datos, este torrente, esta cascada de estadísticas. Así que pues nada, hasta aquí ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado, como siempre, que hayáis disfrutado de este contenido tanto como yo. Podéis dejar una manita arriba, que siempre apoya el canal, y podéis suscribiros para no perderos más contenido como este en el futuro. Así que yo ya estoy. Espero que hayáis disfrutado de verdad. Nos vemos de nuevo otro día en This Is Motion. Adiós.